Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas, amigos, todos aquellos que nos siguen por medio de este medio. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo con mucho gozo, alegría, contentos porque estamos festejando, recordando una vez más la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó, en verdad resucitó. Así saludamos también en ruso. Yo lo traduje al español. Cristo resucitó, en verdad resucitó. Y la verdad que quiero hablar en forma no muy extensa. ¿Por qué es tan importante para nosotros los cristianos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hay tres puntos que quiero mirar en la Escritura que señalan sobre la importancia, porque es tan importante para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primero de todos se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 25. Habla de que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado, es decir, Él sufrió la muerte en la cruz por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestros pecados, como dice la Escritura, por causa de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestra iniquidad. Cristo sufrió la muerte en la cruz, pero dice resucitado para nuestra justificación. Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día para que podamos ser justificados. Es decir, si Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, pero no resucitó de entre los muertos al tercer día, no podemos ser justificados. Ahora, si Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, entonces podemos nosotros, por la fe en Cristo, ser justificados. ¿Qué significa la palabra justificación o ser justificado? Significa ser declarado recto, ser declarado justo, ser declarado sin culpa. Por eso en el mismo libro de Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque hemos sido declarados justos, hemos sido declarados rectos, sin culpa, por medio de Jesucristo, si Él resucitó de entre los muertos. Ahora bien, había una pregunta que surgió antes también en la iglesia de Corintios acerca de los muertos, que los que murieron, no resucitaban. Y Pablo dice, si los muertos que murieron, ya las personas que murieron creyendo en Cristo, no van a resucitar, no existe o no va a haber una resurrección entre los muertos, entonces eso significa que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nosotros todavía estamos en nuestros pecados, nuestra predicación es una mentira, es una falsa. Interesante. ¿Por qué es tan importante entonces el creer en la resurrección de Cristo? Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, es decir, los que murieron en Cristo, perecieron. Miren qué importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, Pablo dice, nuestra predicación es una falsedad, no es verdad, nuestra fe es vana, es una ilusión nada más. Si Cristo no resucitó, nosotros todavía estamos en nuestros pecados, porque si no hay justificación, no hay perdón de pecados. Si Cristo no resucitó, entonces los que murieron creyendo perecieron, porque no hay esperanza ya para ellos. Pero déjenme leer un poquito más adelante. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de condenación de todos los hombres. Es decir, si Cristo solamente es para esta vida, no tiene mucho sentido ser creyente. Si Cristo es solamente para esta vida acá en la tierra, no tiene mucho sentido ser cristiano. Pero más adelante dice algo más. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó de los muertos como las primicias, como el primero de entre los muertos. Gloria a Dios, que Él resucitó de entre los muertos, porque entonces nosotros tenemos perdón de pecados,
tenemos justificación. Gracias a Dios que Cristo resucitó para nuestra justificación. Hemos creído en Cristo, somos declarados justos, rectos delante de Dios. Nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a su nombre por siempre. Muy bien, eso es el primer punto. El segundo punto. ¿Por qué es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Primero nos da la justificación. Y Él está relacionada con el perdón de nuestros pecados y ser declarados justos. Segundo, tiene que ver con nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Y yo quiero que ustedes hablen, si puede usted mirar en su Biblia, si la tiene a mano, si no escuche, Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, apóstol Pablo dice, ¿mas qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pablo dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Él es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué lo llama la palabra de fe? Porque dice la Escritura en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando oímos el Evangelio de Cristo, recibimos fe para creer en Cristo, en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no él solamente el Salvador, sino el Señor. La palabra Señor en el griego y aún en el hebreo tiene el mismo significado. Significa dueño absoluto, significa gobernante, Eso significa Señor, dueño absoluto o gobernante. Jesús es nuestro Rey, Él es nuestro gobernante, Él es nuestro dueño absoluto, le pertenecemos a Él. Bendito sea su nombre. Ahora bien, si confesares a Jesús como tu dueño absoluto, como tu Señor, como tu Rey, como tu gobernante, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú creyeres no en tu mente, sino en tu corazón, en tu alma, en todo tu ser, que Dios lo levantó de los muertos. Si tú creyeres en la resurrección de Jesucristo, entonces serás salvo. Muchos creen en Jesucristo como una persona histórica. Muchos creen aún en la muerte de Cristo en la cruz. Y muchos tienen cuadros pintados con un Cristo clavado en la cruz, pero no creen en su resurrección. Y si usted no cree en la resurrección de Cristo, usted no puede ser justificado, usted no puede ser salvo. Por eso el creer en la resurrección de Cristo de entre los muertos es lo que nos da la salvación. Es lo que Pablo dice. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y tercer punto. ¿Qué es lo que nos da la resurrección de Cristo? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Es porque tenemos la esperanza de que un día nos vamos a encontrar con Él en su segunda venida. O estaremos vivos para encontrarnos con Él, o resucitaremos de entre los muertos. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos físicamente, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, es decir, el cuerpo físico, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la victoria sobre la muerte, es la victoria sobre el sepulcro, es la victoria sobre el mismo infierno.
Es la victoria que le pertenece a todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y hemos creído en su resurrección entre los muertos. Y un día Cristo volverá, y cuando Él vuelva, los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor. Pero dice la Escritura que los muertos en Cristo se levantarán primero, y ellos se levantarán con cuerpos incorruptibles. Gloria sea su nombre. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa esperanza tenemos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para finalizar o concluir esta palabra, quiero dejarles esta palabra que el Señor le dijo a Marta en San Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego el Señor hace una pregunta: ¿crees esto? Le dijo, Marta le respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Querido hermano, querido amigo, Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, es decir, aunque le toque morir físicamente, Jesús dice, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, querido hermano, amigo? Marta le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que has venido al mundo. ¿Qué podemos responder nosotros? Podemos decir, sí, Señor, yo creo que tú resucitaste de entre los muertos. Yo creo que tú has vencido el pecado, has vencido la muerte. Yo creo que tú vienes por segunda vez. Yo creo que tú me vas a levantar un día. Si yo hasta tu venida me toca morir físicamente, yo creo que me levantaré con un cuerpo nuevo, glorificado, en el día de la resurrección de los muertos. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú vienes pronto. Por eso quiero orar por ustedes, para que el Señor pueda fortalecerles la fe. Porque Jesús dice en otro lugar de la Escritura, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Me hallará con fe a mí? ¿Te hallará fe con fe a ti? ¿Nos hallará con fe a nosotros? ¿Nos hallará esperándole? Dios quiera que sí. Mi anhelo es que así sea, y mi deseo es que usted y yo podamos esperar a Cristo con fe, con plena confianza y seguridad en Él. Y si nos toca partir antes, bueno, que podamos partir de este mundo con esa fe, confianza, seguridad de que vamos a estar con el Señor y de que un día nos levantaremos con un cuerpo transformado. Recuerden las palabras que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es pérdida, es ganancia. Ponga su fe y su confianza en Jesucristo como su Señor y crea en su resurrección y será salvo en la resurrección de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que tú bendigas a todos aquellos que me escuchan ahora mismo y que tú les reciban esa fe para creer, Señor, para creer en ti como Señor, para creer en tu resurrección, Señor, y para creer que un día tú vendrás y a buscar a aquellos que te esperan y levantarás a todos aquellos que, Señor, han muerto creyendo que un día se levantarán con un cuerpo nuevo y transformado. Señor, que tu paz, que tu gracia, que tu bendición esté sobre tu pueblo. En este día, Señor, estamos recordando tu resurrección gloriosa. Esa victoria que tú, Señor, realizaste, esa victoria esté en el corazón de cada uno de aquellos que han creído. Gracias porque tu resurrección nos da la justificación, el perdón de nuestros pecados, la salvación, la vida eterna y la resurrección de entre los muertos cuando tú regreses por tu amada iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la gloria a tu nombre. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.
les fortalezca, les llene de paz y de gozo en este día. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.